Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Me estará tocando compartir contigo la lección 3A titulada La estrategia de la Iglesia Primera, que se lleva a cabo en las clases de escuela dominical del Discipulado Nazareno Internacional de nuestra iglesia. Mi nombre es Abigail García y te invito a que abras tu corazón, a que abras tus oídos a lo que Dios tiene que enseñarnos y mostrarnos el día de hoy a través de su palabra y a través de esta presentación que estoy compartiendo contigo. Así que te invito a que acerques tu Biblia, alguna libreta para que tomes apuntes y también acerques algún lápiz o alguna pluma para que no se te pase nada y que sobre todo pongas atención a lo que Dios mismo quiere decirte el día de hoy. Vamos a comenzar. ¿Estás listo? Como primer punto, te quiero compartir este versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, versículos 22 y 23 en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles, me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Estas palabras las expresó el apóstol Pablo en una de sus cartas a los Corintios. Estas palabras fue aquel testimonio que el apóstol Pablo nos comparte hasta el día de hoy, en donde él nos muestra que él buscaba compartirles el evangelio a aquellas personas que no creían en Jesús, a aquellas personas que no conocían del amor increíble que Jesús tiene para con ellas. Creo que cada uno de nosotros nos hemos visto en esta situación en donde tenemos que compartirle a alguien, ya sea algún compañero de la escuela, algún compañero de trabajo, incluso también algún miembro de nuestra familia. Todos y cada uno de nosotros hemos estado en esas situaciones. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Qué versículos vienen a nuestra mente? ¿Qué palabras de aliento incluso utilizamos para que estas personas sean alcanzadas por el poder de Jesús? ¿Sabes? Algo increíble en este tipo de circunstancias es que es Jesús quien actúa a través de nosotros. Nosotros somos ese instrumento por el cual Jesús habla a las personas. Y a través de la lección del día de hoy, te quiero compartir que Jesús también, a través de la iglesia primera, busca alcanzar a aquellos que se encuentran perdidos. Busca alcanzar a aquellos a quienes tal vez no ven alguna esperanza en la vida. Así que surge esta pregunta: ¿a quiénes estamos tratando de alcanzar? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo ahorita? ¿Por qué sábado tras sábado, domingo tras domingo, hacemos reuniones para que las personas escuchen? Hacemos esto para que las personas se agreguen a la iglesia de Cristo, se agreguen a adorar a Cristo mismo, se agreguen también a ser salvos, así como la iglesia de Hechos, que día tras día el Señor iba añadiendo a aquellas personas que habían de ser salvas. Es increíble ver esta imagen en nuestra mente de lo que la palabra de Dios nos indica. Y sabe, así como en la iglesia de Hechos, la iglesia primera busca también alcanzar a aquellas personas que necesitan del amor de Jesús. Pero también es importante qué estrategia, qué medios hemos de utilizar como congregación. Yo, usted, todos nosotros como parte de la iglesia primera, ¿cómo le podemos hacer o qué estamos haciendo para alcanzar a aquellas personas que necesitan conocer del amor de Jesús? Primero y antes que nada es importante que sepamos y que conozcamos que somos una iglesia que busca alcanzar a aquellas personas que no son parte de una iglesia. Aquellas personas que tal vez son nuestros vecinos, nuestra familia que no viene a la iglesia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos más cercanos, nuestros compañeros de escuela. Y también buscamos alcanzar a aquellas personas que en algún momento de sus vidas fueron parte de una iglesia, pero
que ahorita se encuentran fuera de la iglesia. Buscamos alcanzar a estas personas para que conozcan y reconozcan del poder salvador que tiene nuestro Señor Jesús. ¿Lo cree usted? También es importante que conozcamos y reconozcamos que deseamos ser una iglesia de interés y atractiva que llame la atención de estas personas. ¿Qué personas vienen a su mente? Tal vez tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos más cercanos, tu jefe del trabajo, tu vecino que vive al lado de tu casa. ¿De qué manera estas personas se van a interesar por la palabra de Dios? ¿De qué manera estas personas van a voltear a ver a Jesús a través de lo que les estamos presentando? Cada uno de nosotros debemos tener esta meta. Debemos atraer a esas personas que no caminan con Jesús, invitarlas, mostrarles a Jesús mismo a través de lo que nosotros somos, a través de nuestra historia, a través de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de poder, un testimonio de amor, un testimonio en donde hemos experimentado alguna cualidad o muchísimas cualidades de nuestro Señor Jesús. Recuerda que Jesús mismo dice, no vine a los que están sanos, vine a los que están enfermos. Jesús desea que nosotros seamos esos emisarios de su mensaje, que nosotros seamos esos mensajeros que llevan las buenas nuevas a aquellas personas que no conocen de Cristo, a aquellas personas que se encuentran perdidos o incluso se encuentran viviendo las peores temporadas de sus vidas. Pero es importante que nosotros nos identifiquemos con eso y que sobre todo nos identifiquemos con la misión de lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una pieza importantísima en el plan perfecto de Jesús. Y estoy segura que Dios nos va a dar la capacidad de hablar y de actuar conforme a su voluntad para que las personas que nos rodeen vean que en nosotros habita Jesús y que sobre todo esas personas deseen conocer al mismo Jesús con el cual nosotros nos hemos encontrado cara a cara. Esa debe de ser nuestra meta. Atraer a esas personas que no tienen la luz de Jesús, que nosotros seamos como esa vela que comparte de esa llama del Espíritu Santo, que comparte de ese amor que Jesús es, que a través de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo lo que nosotros hacemos, sea Jesús mismo mostrándose a esas personas. Suena increíble esto y suena que usted y yo somos esos elementos que Jesús necesita para llegar a aquellas personas que no le conocen. Somos esos elementos que Jesús requiere para que aquellas personas que no conocen del amor de Cristo entiendan lo que es amar a Jesús a través de nuestra pasión, a través de nuestro servicio, a través de nuestro compromiso con Dios. Es por ello que es bien importante que comprendamos que esta es nuestra meta, atraer a aquellas personas que no caminan con Jesús. Me gustaría que pensara en 2, 3, 4, 5 nombres de personas que no conocen de Jesús que usted conoce. Tal vez es familia, amigos, jefe del trabajo. ¿Quiénes son? Piense en esas personas mientras vamos viendo estas diapositivas. Aquí es importante que como iglesia entendamos que existen ciertas etapas del compromiso. Y es importante recordar que vivir la vida cristiana es un constante proceso de crecimiento y aprendizaje. De un día para otro no aprendimos a caminar. De un día para otro no aprendimos a hablar. Fue conforme fuimos creciendo que empezamos a mejorar nuestro lenguaje, a mejorar nuestra postura, a ir conociendo palabras de mayor dificultad. Y aquí es importante que también nos ubiquemos en esto. Sabemos que existe una sociedad que son todas aquellas personas que no han creído en Jesús, que son todas aquellas personas que no han tenido un encuentro con Cristo cara a cara.
esas personas que no asisten a la iglesia, esas personas que nos rodean en nuestro diario vivir, nuestro vecino, la persona de la tienda, nuestro jefe, nuestro maestro, nuestros amigos. Son esas personas, son aquellas personas que no han creído de Jesús. También es importante que ubiquemos en estas etapas a la congregación, que son todas aquellas personas que asisten a nuestra iglesia. Y como pueden ser personas que tienen toda su vida asistiendo a la iglesia, también pueden ser personas que asisten por primera o segunda vez. ¿Recuerda aquellas personas que el domingo pasado le dimos la bienvenida? Tal vez hoy vinieron, tal vez hoy no vinieron. Tal vez vienen unos domingos o tal vez no asisten durante mucho tiempo y solo en ocasiones especiales. Esa es la congregación. Todas aquellas personas que han visitado nuestra iglesia, todas aquellas personas que asisten a nuestra iglesia, sean líderes, personas que a lo mejor no tienen algún ministerio en específico, personas que solamente asisten a la iglesia, incluso también ellas son parte de la congregación. También es importante distinguir esta diferencia con la iglesia. La iglesia, recordemos que no es el edificio, que no es la construcción, no es el templo. La iglesia son todas aquellas personas que hemos creído en Jesús. Aquellas personas que hemos hecho la oración de fe, aquellas personas que hemos recibido de Cristo y hemos aceptado ser salvos, somos la iglesia. Somos ese cuerpo de Cristo. No es el templo, no es la edificación, son las almas. Es importante reconocer esto y es importante distinguirlo de la congregación y la iglesia. También es importante recordar que cuando conocemos a Cristo empezamos una vida de devoción, empezamos una vida de crecimiento y empezamos un proceso en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra vida cristiana, donde también nos podemos convertir en servidores, quienes son aquellas personas que desean crecer en el conocimiento de la palabra, que son formados como servidores que están trabajando en un ministerio en específico. Y como les decía al inicio, tal vez como de bebés no aprendimos a correr rápidamente, sino que primero empezamos a gatear, primero empezamos a pararnos en nuestros 2 pies, empezamos a dar pasos cortos para al finalizar empezar a correr. Y así es la vida cristiana. Cuando conocemos a Cristo, nos enfrentamos a un amor que nos hace actuar, un amor que nos hace comprometernos de por vida, un amor que nos hace servirle a Dios con ese amor que Él nos tiene. Conocer a Dios, tener hambre de su palabra, desde recoger las ofrendas, desde hacer una oración, desde dirigir un programa, desde encargarse de una clase de escuela dominical, desde hacer el aseo en el templo. Eso es servicio. Desde recoger y acomodar una banca, eso es servicio. ¿En qué etapa nos encontramos? También está esa etapa en donde aquellas personas que recibieron de Cristo se convierten en líderes, no solamente porque encabezan algún grupo o que encabezan alguna dirección, sino que el líder es aquella persona comprometida con la visión, desarrollan a otras personas, cuidan a las personas con amor, sirven con pasión, aceptan el compromiso de compartir con otros su experiencia con Jesús. Líderes, siervos, líderes que sirven. El liderazgo no es una posición, no es un cargo, es un privilegio en el cual nos permite servir Dios. Es un servicio que nosotros le damos a Dios de todo corazón. Entonces, si tú te encuentras en esta etapa, déjame decirte que eres un líder, siervo. Un líder que busca compartir con las personas de su amor, del amor de Dios, de ese amor que Dios en su momento nos dio y que ahora es momento de compartirlo. Un líder que busca desarrollar a otras personas dirigiendo un programa, dirigiendo una dinámica,
dirigiendo una predicación, incluso dirigiendo alguna actividad en específico. Dios ha puesto esto en ti y en mí. Es tiempo de ponerlo en práctica. Es tiempo de salir solamente de nuestra banca, movernos para inspirar a otros al servicio, para inspirar a otros a que sirvamos a Jesús con todo lo que somos. No solamente los domingos en la iglesia, sino de lunes a domingo en cualquier lugar en donde nos encontremos. Ahora bien, ¿en qué etapa te encuentras? Sociedad, congregación, iglesia, servidores, líderes. ¿En qué etapa estás? Es importante ver la realidad que tenemos, ver nuestra realidad y saber en dónde estamos para saber hacia dónde vamos, para saber hacia dónde queremos ir. Tal vez somos personas que solo asisten a la iglesia 1, 2 veces al mes, pero sabes, Dios te está hablando a que le sirvas con pasión. Dios te está hablando a que seas comprometido en tu vida devocional, a que no solamente 2 domingos al mes, sino que asistas fielmente a la iglesia, que durante la semana estés en contacto con Dios a través de lo que la iglesia nos provee, ya sean las reuniones entre semana, los grupos alcance, ser alimentados de la palabra constantemente. También es importante revisar nuestra vida devocional. ¿Qué tanto estamos recibiendo de parte de Dios? A veces decimos, no, es que no he leído la Biblia, es que no he tenido tiempo de abrir la palabra de Dios. Hay tiempo. Es nomás de que nosotros nos demos el espacio para recibir de Cristo a través de su palabra. ¿En qué etapa te encuentras? Cada una de estas etapas de compromiso tienen un pacto en específico. Por ejemplo, un pacto de membresía en donde nosotros nos comprometemos con Cristo y nos comprometemos con la familia de la iglesia primera. También un pacto del ministerio en donde nosotros nos comprometemos para descubrir nuestros dones y sobre todo utilizarlos para servir a Dios de la mejor manera. También nos comprometemos a ser maduros a través de un pacto de madurez en donde nos comprometemos a los hábitos necesarios para crecer espiritualmente. Y como lo decía hace unas diapositivas atrás, la vida cristiana es un constante proceso de aprendizaje. Es un constante proceso en donde Dios nos va enseñando qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Cada día de nuestras vidas vamos a ir aprendiendo acerca de esto. Cada día de nuestras vidas vamos a ir adquiriendo mayor y mayor crecimiento espiritual que nos va a hacer ser cristianos maduros. Sin importar tu edad, aunque tengas 12, 15, 20, 30, 50, 70 u 80 años, sin importar la edad, vamos a ser cristianos maduros. Ahora, ¿a qué se refiere el que seamos comprometidos con Jesús y la iglesia? Efesios nos lo dice y nos lo recuerda a través del capítulo 2, versículo 19, en donde nos dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios te abraza como parte de su familia. La iglesia primera también te abraza como parte de su familia. Ya no eres extraño, sino que Dios te da una identidad. Dios te da un propósito y una razón de vivir, que ese propósito y esa razón de vivir lo puedes poner en práctica dentro de nuestra iglesia y también fuera de nuestra iglesia, en todo momento. También, al momento en el que tú te comprometes a servir y a compartir las buenas nuevas, el Señor nos lo recuerda en su palabra a través de la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, en donde dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Cuál es ese regalo que Dios te dio? Tal vez es el de la enseñanza, la predicación, el liderazgo, la administración, algún talento que Dios te haya dado, alguna habilidad que tú hayas adquirido conforme has crecido en tu vida cristiana. Esa habilidad te hace servir a Dios.
y también te hace que a través de tu servicio compartas lo que Dios ha hecho con tu vida. A través del servicio, Dios habla. Y a través del servicio que nosotros le damos a Dios, nosotros también podemos compartir a las demás personas lo bueno y misericordioso que Dios ha sido con nosotros. Pero también podemos inspirar a las demás personas a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros servimos a Dios con pasión, muchas personas van a ser inspiradas. Muchas personas se van a animar a hacer lo que tal vez estaban dudando hacer. Se van a animar a dar ese paso. Se van a animar a servir a Dios con pasión tal y como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos mensajeros de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque nosotros somos testigos de lo que Dios está haciendo constantemente con nosotros. De esa obra que Dios está completando día tras día, tras día, tras día. Personas van a ser inspiradas a través del servicio. Lo que tú haces el domingo, lo que tú haces el sábado, lo que tú haces de lunes a viernes, créeme que las personas te ven. Y si lo haces conforme a lo que Dios dice, créeme que las personas van a ser inspiradas. Como número 3, con ese compromiso a la madurez, ¿a qué se refiere Jesús en su palabra? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice: más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Son importantes estas palabras. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como en la escuela vamos pasando a primer grado, segundo grado, después de la primaria es la preparatoria, después de la preparatoria sigue más preparación académica. ¿De qué manera tú y yo nos estamos preparando para Dios? ¿De qué manera tú y yo estamos siendo nutridos para poder compartirle a las demás personas? Recordemos aquella frase que dice que no podemos compartir algo que nosotros no tenemos. Y si Dios nos ha dado de su gracia, estoy segura que tú y yo podemos compartirla a las demás personas, de alguna u otra manera. Muchas de las veces nosotros ponemos esa traba de que es que yo no sé evangelizar, es que yo no sé convertir a las personas. Nosotros no convertimos a las personas. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Y a través de nosotros, el Espíritu Santo va actuando para hablarle a las personas a través de lo que nosotros hacemos. Si nosotros estamos sirviendo como mujeres, Dios le va a hablar a las personas. Si nosotros estamos sirviendo como líderes de algún grupo en específico, Dios le va a hablar a las personas. Si nosotros hacemos con pasión lo que nos toca y lo que nos corresponde hacer, créeme que Dios va a impactar vidas a través de lo que tú y yo estamos haciendo, a través de lo que tú y yo somos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esencia de Cristo y esa esencia se comparte, esa esencia la ven las demás personas. Es por eso que nosotros necesitamos crecer, madurar, salir de ser esos niños espirituales que solamente están recibiendo, recibiendo y recibiendo. Es hora de recibir, pero también es hora de dar. Es hora de recibir, pero también es tiempo de compartir a las personas que nos rodean ese amor inigualable que Dios nos ha compartido. ¿De qué manera estamos haciéndolo? ¿De qué manera estamos alcanzando a las demás personas? ¿O acaso solamente estamos sentados criticando, es que tal persona no lo está haciendo, es que esta actividad simplemente no me gusta y no voy a participar de ella? Necesitamos cambiar nuestro chip. Necesitamos aceptar la palabra de Dios, crecer en la gracia, crecer en su conocimiento. ¿Para qué? Para estar con esos brazos abiertos, llenos de amor y ser esa iglesia que recibe con amor a las personas que llegan. Para que esas personas que lleguen se sienten en su hogar, que se sienten en familia, que se sienten cómodas, escuchando de la presencia de Dios. Estoy segura que si cambiamos nuestro chip, que si dejamos la crítica, que si dejamos de juzgar, Dios va a hacer muchísimo. Necesitamos amar antes de juzgar. Necesitamos valorar antes de criticar. Necesitamos, otra vez lo repito, amar a las personas. Amar a esas almas que tanto necesitan de Dios. A veces las situaciones se pueden poner difíciles, pero recordemos que no hay imposibles para Dios. Recordemos que es Dios quien nos ha dado de su fruto, del fruto del Espíritu Santo, que consiste en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre.
Cada uno de estos versículos, cada uno de estos frutos nos invitan a ejercer ese fruto del Espíritu, esa parte del Espíritu Santo que habita en nosotros, esa parte del Espíritu Santo que se va a mover para poder alcanzar a aquellas personas que tanto necesitan de Dios. Sobre todo en estas épocas, sobre todo en esta sociedad en la que estamos viviendo, en la que cada vez pareciera alejarse más de la presencia de Dios. Necesitamos urgentemente alcanzar a las personas que se están yendo. Necesitamos urgentemente amar y abrazar a esas personas que no se sienten valoradas por la sociedad. ¿Estamos dispuestos a hacerlos como iglesia? Espero que su respuesta sea sí. Para finalizar, me gustaría terminar con esta frase. Decide seguir a Jesús y comprométete con Él. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo nos dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esforcémonos por ser los mejores cristianos, no para las demás personas, sino para Dios. Y créeme que va a ser evidente a las demás personas nuestra historia con Dios, nuestro testimonio, esa historia que Dios está escribiendo con nosotros. Las demás personas lo van a ver y las demás personas se van a inspirar. ¿Para qué? Para servir a Dios, para seguir a Dios, para amarlo con pasión y sobre todo para tener una vida devocional activa en Él. Haciendo todo esto, yo creo que Dios nos va a permitir ser esa iglesia como la iglesia que vemos en Hechos, en donde el Señor añadía y añadía personas cada día, aquellas personas que necesitaban ser salvas. ¿Lo crees? Espero que sí. Sigamos esforzándonos para presentarnos a Dios aprobados, para cumplir la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Espero que estas palabras hayan sido de bendición. Espero que Dios haya hablado a tu vida y que de alguna manera u otra te haya incomodado, te haya sacado de tu zona de confort para seguir al siguiente nivel, para continuar a lo que sigue, para seguir cumpliendo lo que Dios tiene para tu vida. Recuerda que su plan es perfecto y que Él no se equivoca, que lo que está sucediendo en nuestras vidas es conforme a su voluntad. Decide seguir a Jesús y comprométete con Él. Que el Señor te bendiga.